Hola, yo soy Rosa Hola, yo soy Yaciel. y nosotros somos Nuestra Esquina Social y este es un proyecto escolar en donde vamos a hablar sobre la migración y más que nada nos vamos a enfocar en la violencia que sufren los migrantes latinoamericanos. Y bueno, para este primer episodio vamos a dar nuestra opinión sobre lo que pensamos acerca de por qué las personas migran de sus países. Bueno, Rosa, ¿tú por qué piensas? ¿Cuáles crees que son las principales razones por las que las personas migran? Pues yo pienso que más que nada son económicas, principalmente, porque existen más razones, pero la principal quiero pensar, o desde mi punto de opinión, es la económica, porque últimamente, los últimos años más bien, este, hay muy poco trabajo. O sí hay trabajo, pero es muy difícil encontrar un buen trabajo. O sea, por ejemplo, es como, no sé, abundan trabajos, pero muy mal pagados. Entonces, ya nadie, obviamente no, nadie va a querer trabajar en un trabajo mal pagado, ¿no? O sea, no puedes trabajar de a no de a gratis, pero pues sí muchas horas, prácticamente 10 12 horas al día por lo que vale un pollo rostizado. Entonces, siento que más que nada es por eso. O por ejemplo, mucha gente deja los pueblos porque justamente ya no les da, por ejemplo, el campo, ya no les da como los ingresos que tenían antes para poder subsistir. Yo creo que es eso. ¿Y tú? Pues yo también siento que muchas veces la economía influye mucho en el movimiento de las personas porque pues lo que uno busca es siempre tener una mejor calidad de vida. Y muchas veces el sistema de gobierno de algún país pues no funciona muy bien. Entonces, no, güey. No, ya. No, No tranquilo, creo. sigue, sigue. Mm, Ok, bueno, entonces, por ah, ejemplo, tú si estuvieras en esta situación, bueno, es que es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, ya cualquiera puede conseguir un trabajo muy mal pagado, o sea, a pesar de que tengas unos buenos estudios, los trabajos normalmente te pagan muy mal. Por ejemplo, los maestros, ganan muy poco. Aquí en México, ganan muy, muy, muy poco. Creo que por eso igual, o sea, los salarios no no nada más de la gente que es del campo, que es que no tiene estudios, sino que también la gente que tiene estudios, le cuesta mucho conseguir un buen trabajo porque o te piden, ¿cómo se dice? Experiencia de mínimo a veces 6 años, 3 años, pero ¿cómo vas a conseguir una experiencia de esos años si no has trabajado nunca, solo te has dedicado a estudiar, ¿no? Entonces, siento que igual es por eso, porque pues, es muy difícil, aparte de que, o sea, ya teniendo ese puesto, te pagan muy mal. Por ejemplo, los doctores, los enfermeros, los maestros, que otros más, bueno, diferentes, trabajos o profesiones te pagan muy mal. Por ejemplo, estudiar derecho se supone que era una de las carreras mejor pagadas, o más bien puede ser una de las carreras mejor pagadas, pero hay mucho desempleo. Entonces, siento que igual va por ahí como que a veces no, o sea, te prometen que al estudiar vas a conseguir un buen trabajo o vas a tener como buenos ingresos, pero no es cierto, o sea, ya no, ya nada te, como, ¿cómo se dice? Te asegura que tengas un buen trabajo. Entonces, pienso que es más que nada por eso, o sea, ya sea por no tener un buen trabajo o porque gastas mucho, tienes muchos hijos, o sea, ya no te alcanza, aquí ya no alcanza. ¿El qué? El cobro de piso también, justamente la gente de los mercados, de justo de los tianguis, de diferentes partes, te cobran piso la gente del crimen. Y sí, pues yo siento que es eso.
Verga, güey. Bueno, 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 por ejemplo, tú si llegaras a terminar, bueno, cuando termines la universidad, tú tomar, si bueno, si tuvieras esta situación de no encontrar un buen trabajo o que encuentres trabajo pero mal pagado, ¿sí emigrarías? realmente sí es una pregunta difícil porque mientras me hacías esa pregunta estaba pensando en todo lo que conlleva, ¿no? O sea, todo lo que tienes que dejar atrás para migrar y aparte el peligro al que uno se arriesga Sí, al tan hacer solo ese viaje, ¿no? los robos, violación, hasta te pueden matar. Ajá, y solo igual para llegar a un país donde te ven como un criminal, Sí, súper. como alguien malo, Mm. no sé, yo creo que preferiría buscar algo en mi país más que emigrar. Sí, Pero no sé, tampoco le he pasado tan mal, ¿no? ujú. Como para llegar a pensarlo como tan profundamente, pero espero no estar en esa situación. Sí, justo como dices, la mayoría de los latinoamericanos, migrantes, obviamente, pasan por muchas cosas, tan solo las mujeres a veces sufren mucho de violación, de robos, de extorsión, de secuestro, las ponen a trabajar, las explotan sexualmente, no nada más les roban, ¿sabes? Entonces, son muchos los peligros que tienes que pasar. Entonces sí es muy difícil, imagino, ¿no? O sea, tengo muchos conocidos que han migrado y pues sí, la han pasado muy mal, o sea, no es como un viaje bonito para hacer, sí es como de pensarla mucho, porque, o sea, no solo está en juego tu vida, sino que está en juego de que pierdas todo tu dinero y te regresan al país, ¿no? Exacto, de hecho, igual recordé una anécdota, una vez saliendo del Ujú, trabajo, me encontré con un migrante, creo que venía de Venezuela, no sé bien qué acento tenía, pero me venía diciendo que se había separado de su grupo ujú. y que los iba a encontrar en Chihuahua, pero no sabía cómo llegar a la terminal del norte. Ajá, Entonces, justo. pues, pues yo con lo que pude, bueno, le di 20 varos, no los quería aceptar, pero al Ujú, final los agarró ujú, y pues ahí me fue contando más o menos cómo se comió. ujú. Y sí está gacho. Sí, pues sí. Yo, por ejemplo, o sea, no puedo decir qué familiares tengo allá, pero porque son ilegales. Bueno, pero el caso es que, o sea, no está bonito. O sea, por ejemplo, la mayoría de los que han pasado allá, que son familiares, han pasado por desierto. Entonces sí está muy difícil. Imagínate caminar no sé cuántos kilómetros y con el calor o no bueno, no tanto el calor, a veces se van más de noche, creo, ¿no? Pero imagínate el dolor de los pies, la sed, si es que se te acaba el agua, la sed, el hambre, la preocupación de saber de tus hijos, de tus hermanos, de tus papás. El estarte escondiendo, ¿no? Igual Ajá, tanto justo de como los de migras persecución. o de personas que hacen cosas. Ajá, justo veíamos una película que se llama Justo Desierto y bueno, no habla, sino que representa mucho eso, lo que pasan los migrantes latinoamericanos y a veces está muy difícil porque a los estadounidenses se les ha pintado la imagen de un migrante que es, ¿cómo se dice? Es Violento. violento, que es un salvaje, un ratero, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Un cochino. un, un cochino. Bueno, X, o sea, como un maleante. Ajá. Entonces, siento que va muy, o sea, representa mucho eso y justamente sí, o sea, sí es la realidad porque tan solo hay gente negra que ha discriminado a los latinoamericanos.
O sea, a pesar de lo que saben ellos que es pasar por discriminación, lo siguen haciendo. ¿Pero por qué? Porque justamente existen estos discursos de odio que les meten a los estadounidenses de que el migrante, en general, más que nada, para ellos son como una escoria, humanos de segunda, como inferiores a ellos, o como que les estamos robando algo, que pues en realidad no les estamos robando nada, porque pues la mayoría, quiero pensar, ¿no? La mayoría de los migrantes latinoamericanos que van a Estados Unidos, pagan sus impuestos, ¿no? O sea, no puedes no puedes llevarte la vida ahí sin pagar impuestos porque luego ¿cómo se dice? Te agarran. O sea, porque ahí está como muy cabrón este pedo del gobierno. Ajá, yo igual lo que creo es que muchas veces está mal retratado el migrante en esa cuestión porque la mayoría yo creo que va a trabajar y hacer el trabajo que los estadounidenses no quieren realizar, ¿no? Este trabajo pesado que pues ellos se niegan a hacer y es más fácil para ellos contratar a la mano migrante para que saquen estas chambas, ¿no? Y es lo que yo creo que la mayoría de las personas va para allá, no tanto a ver cómo fregan a gringos, sino van Ajá. más para generar ellos, para ellos y para Sí, pues, los justo, y demás. justo es lo que pasa también aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, los migrantes, no sé, venezolanos, pongamos, vienen a México y pues obviamente están ganando mejor que en su país, ¿no? Pero, o sea, justo porque están teniendo una mejor vida que la que tenían en su país. Y pues por eso, o sea, nosotros los mexicanos les damos los trabajos que no queremos a veces hacer. Como ya dije, por ejemplo, que te pagan muy mal, 12 horas al día, 10 horas al día, o sea, eso es explotación, o sea, prácticamente están explotándolos, así como a nosotros nos explotan en Estados Unidos, no nada más a los mexicanos, sino que en general a los latinoamericanos. Entonces siento que va muy como por ese lado. Hay que voltear a ver cómo están también los demás países, o sea, nos quejamos mucho de también cómo tratan a nuestros paisanos mexicanos en Estados Unidos, pero tampoco nos ponemos a pensar en cómo tratamos nosotros a los demás. O sea, por ejemplo, no digo que los gentrificadores, ¿ok? Eso es muy aparte, pero sí, por ejemplo, los otros latinoamericanos, por ejemplo, venezolanos, ¿qué otros han venido acá? Argentinos, Pues, mm, Honduras, ¿no? hondureños también han venido acá y los tratamos muy de la verga, o sea, tenemos que también como que analizar eso, o sea, ser más conscientes de eso, o sea, como que siento que estamos muy podridos también nosotros, o sea, no nada más en Estados Unidos, sino que somos en general una sociedad muy hipócrita, ¿no crees? O sea, como que, no sé, siento que no nos gusta que nos traten mal, pero tampoco tratamos bien a los demás. Entonces, no es como que de decir que uno está bien o uno está mal, sino que en general nos han metido como este chip de que los migrantes son malos, los migrantes que vienen a nuestro país son malos. O sea, estamos como replicando lo que está pasando en Estados Unidos, ¿sabes? Últimamente, como vienen más extranjeros, no latinoamericanos, estamos más a la defensiva. Entonces, siento que sí, como que en parte le copiamos mucho a Estados Unidos en eso, en su pensamiento, ¿no crees? Sí, porque bueno, yo creo que igual tiene que ver, ¿no? Que estamos muy pegados Ajá, justo. allá, pero también creo que hay narrativas que ayudan a visibilizar esta parte que igual mencionaba acerca del migrante, que no solamente eh, es alguien malo para la sociedad, ¿no? Sino que es Ujú. alguien que también va a contribuir para allá. Y justamente esta película de Desierto también lo muestra, sobre todo en cómo es la lealtad del mexicano, ¿no? De que al Ujú. final no abandona a la, a la chica con la que se queda de su Ajá. grupo.
Sí, justo, y como que, no sé, bueno, estamos como que muy mal en sí en general. O sea, tenemos que, primero para criticar a otro país, tenemos que criticarnos primero a nosotros, ¿no? O sea, no podemos hablar mal de alguien que nos trata, bueno, que trata a nuestros paisanos mal allá en Estados Unidos, si nosotros también tratamos mal aquí a los extranjeros, ¿no? Entonces sí como que tenemos que tener un poco más de conciencia, porque justamente estas narrativas empiezan a meternos un chip, o no nada más las narrativas, sino que también los discursos de odio. O sea, sí está como muy gacho eso. Ajá, sí. Y por ejemplo, ¿tú como qué propondrías para eh, hacer que estas narrativas no sean como tan agresivas para quien las ve? Uy, eso sí está, no sé, eso sí está difícil, pero pues no sé. Yo creo que para empezar tenemos que primero tener conciencia social, entonces deberíamos de empezar por la educación, que es por donde parte todo, ¿no? O sea, cómo vemos el mundo, cómo nos crían, qué mentalidad tenemos. Entonces, siento que debemos siempre de empezar como por la educación. O sea, no, es que si tratamos como de erradicar todas esas narrativas o esos discursos de violencia, no vamos a poder porque siempre va a llegar alguien que va a tener como eso. Entonces, siento que se debe empezar por la educación más que nada. Ok, por ejemplo, ¿crees Ujú. que este tipo de narrativas también pueden servir como para eso, ¿no? Para informar mejor a las personas, para que sean más conscientes. Ujú. Inclusive este podcast yo creo que es un buen espacio para empezar a visibilizar estos problemas. Sí, justo, o sea, sí, pues siento que sí. Las narrativas, no nada más las narrativas, sino que en diferentes medios, de diferentes medios podemos hacer como una denuncia social o hacer visibilizar estos problemas, no nada más mm, crear morbo, ¿sabes? Entonces, siento que sí, estas narrativas a veces ayudan mucho. Por ejemplo, justo la de Desierto, la película de Desierto está, creo que en mi perspectiva, es un poco más a la crítica social. Entonces, pues sí, siento que ayuda mucho porque pues, hay gente que pues tal vez no está enterada sobre estos temas. Entonces, pues siento que ayuda mucho también como a crear esta conciencia social. Y no nada más películas, sino que también canciones como, bueno, ahorita no me acuerdo de una, pero también las Pero, canciones pueden servir, ¿no? Entonces, pues sí, siento que ayudan mucho esto. Y pues es más que nada como igual tener, tener la capacidad de analizar las cosas, no nada más verlas y ya, porque ok. pues, ¿de qué sirve si no entendiste nada, no? Entonces yo creo que es eso. Y bueno, no, bueno, y la verdad como ya se nos acabaron las ideas, se nos quemó el cerebro, tenemos una mouse que herramienta y vamos a ver qué carta nos sale. A ver, toma. Bueno, pues esta es una cita que dice, uno de los estereotipos más reconocidos sobre el mexicano dentro de las películas estadounidenses es el bandido. Su origen puede ubicarse en las gángster, un tipo de película del oeste, el término del título de varios filmes, que es un vínculo peyorativo usado en el norte de América para referirse a los mexicanos que trabajan como arrieros de las mulas. Bueno, esto lo menciono porque hay dos vertientes dentro de eso de las narrativas, ¿no? Cómo el estadounidense ve al mexicano y cómo el mexicano ve al estadounidense. Ajá, justo como lo representa, ¿no? Ujú. O sea, en varias narrativas que hemos visto, más que nada de Estados Unidos, de cómo representan a México, es como muy siempre de un filtro amarillo o como un desierto.
a gente con sombrero, Ajá, o sea, muchas con cosas ahí. bigote, Ajá, justo abajo de como un que, cactus. sí, justo, o sea, como que siempre se han representado a, más que nada a mexicanos por ahora, o sea, creo que las narrativas que más sobresalen son de mexicanos, ¿no? Entonces representan mucho como que este estereotipo de que somos como muy chaparritos, que sí somos, pero, o sea, siempre a todos nos ponen como chaparritos, con un bigotote, con sombrero, en un Ajá. desierto, como en un pueblo también. Entonces esto como que refleja mucho el cómo nos ven, cómo nos perciben los estadounidenses, a comparación de cómo nos percibimos nosotros, ¿no? Que pues es muy diferente, ¿no? O sea, un mexicano no nada más puede ser morenito, chaparrito, sino que pues es como, somos como alebrijes, nos dijo un día una maestra. Somos como a veces como alebrijes porque podemos ser altos, podemos ser blancos, podemos ser hasta negros porque hay mexicanos negros Ajá. también. Entonces, pues sí es como con estas narrativas como que nos damos cuenta mucho de cómo los estadounidenses tienen muchos estereotipos hacia nosotros, ¿no? O sea, cómo nos representan también, porque pues a veces, por ejemplo, hay películas en donde pues representan al mexicano dentro de Estados Unidos, ¿no? Como un cholo siempre o como un maleante, como un ladrón. Entonces sí como que sobresalen estos estereotipos de cómo nos ven, de lo mal que nos ven más bien. Sí, es muy interesante cómo estas narrativas construyen la imagen que tienen los estadounidenses de nosotros, ¿no? Cuando conocen realmente cómo es el mexicano ya en la labor, cuando están trabajando, se dan cuenta de que no es la realidad esa ficción que Ajá, ponen. justo igual hay muchos estadounidenses o extranjeros que se sorprenden al venir a México, ¿no? Que dicen como de que, ay, yo pensé que era como un desierto o como un pueblo así como, o sea, pensaba que andaban a burro todavía o algo así, ¿no? Entonces sí, como que eh, em, se descubre como que todo esto, toda esta supremacía que tienen los estadounidenses. No digo que todos, sino que la mayoría se ha adoctrinado con ese pensamiento, con esos discursos de odio. ¿No crees? Sí, sí, sí lo creo. Sí, ¿verdad? Y pues Y sí, sí pues, está muy, muy cabrón. Y pues, y- por ejemplo, es muy difícil que un estadounidense en sus narrativas visuales, más que nada en películas, videos X, reflejen de verdad la realidad que tienen los mexicanos, ¿no? Es la mayor parte de las narrativas visuales que representan esta violencia que sufren los mexicanos en Estados Unidos, pues vienen de México. Por ejemplo, justo la película de la que hablábamos de desierto, La misma luna, una, una vida mejor o una mejor vida, no me acuerdo bien cómo va el nombre, pero esa película también es muy fuerte, o sea, refleja mucho como toda esta violencia que sufren. Y pues, o sea, los estadounidenses o narrativas estadounidenses, americana, norteamericana más bien, ajá. no reflejan todo esto porque pues justo piensan como que por qué deberían de tratarnos bien, ¿no? Si ellos son los dueños de su país y nosotros no tenemos derechos allá, ¿no? Y pues, o sea, está difícil, ¿no? Saber si nosotros somos los malos o los buenos, pero pues en las leyes se supone que deberíamos de tener derechos, ¿no? En cualquier país. O sea, como migrantes tenemos derechos. O sea, no podrían, es que está muy difícil todo eso, todos estos temas porque pues sí es muy controversial, ¿no?
Entonces no como que sí está difícil tener así bien una Específico. respuesta, ajá. Ajá. Pero pues sí. Bueno, pero pues como ya nos extendimos mucho y Ajá. no supimos si llegamos a una conclusión, ¿verdad? Pero ese tema lo vamos a seguir hablando en el próximo capítulo. Y pues creo que no tuvimos una conclusión más que pues las narrativas visuales de Estados Unidos nos representan con muchos estereotipos, ¿no? Ajá, sí, eso fue como lo que nos estuvimos abordando en este primer episodio. Ujú. Y no sé, yo ya no tengo nada más que agregar. Bueno, pues a pesar de la tarjeta nos Ah, quedamos sin ideas, pero pues este es el primer capítulo, es nuestra primera grabación, entonces deben de tenernos paciencia porque estamos empezando, entonces poco a poco vamos a desenvolvernos, ¿ok? Entonces nos despedimos, yo fui Rosa yo ya sí. y pues esto fue nuestra esquina social. Gracias.